Entonces, bueno, el anterior fue justamente porque usamos Drupal, hicimos una explicación de cuáles son las ventajas de Drupal como CMS y como sistema en PHP. Y este es cómo configurar un entorno local con Lando, bueno, cómo trabajar con Lando, eh, justamente siguiendo con esa línea de que ahora puedan tener un sitio en su computador con el que puedan empezar a jugar con Drupal un poco más, puedan empezar a probar cosas y que así sigamos con temas de site building, de backend más sencillos y poco a poco ir subiendo el nivel, pero al menos con este, después de este ya podrían ya arriesgarse a descargar Lando y puedan empezar a instalarse un Drupal en el computador y poder probarlo un poco. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, lo primero sería ¿qué es Lando? Lando simplemente es una herramienta open source. Justamente está basada en containers de Docker, entonces muchas personas vienen acostumbradas ya a trabajar con Docker, directamente hacen el Docker Compose y ya están acostumbradas a hacerlo. La ventaja que tiene Lando es que bueno, está basado en Docker y facilita ese trabajo de tener que hacer la configuración. Entonces Lando es como una ayuda muy buena en eso, en el que no tienes necesariamente que ser un experto en Docker para poder configurar un ambiente local con ciertas cosas específicas de requerimientos de PHP y todo eso. Entonces es eso, es una herramienta open source para desarrollo local que está basada en Docker. Entonces, ¿por qué o por qué sería interesante trabajar con Lando? Desde mi punto de vista, Lando tiene muchas ventajas. La primera de esas es que Lando tiene recetas, entonces ya tiene recetas adaptadas para trabajar con Drupal, con Laravel, con Node.js, con otras cosas, entonces como que te facilita aún más, además de que el archivo de configuración es muy simple. Si usas una receta es todavía más simple porque te lo entrega ya listo para ese lenguaje que vayas a trabajar. Entonces, si eres un desarrollador de Node, usas la receta de Node y simplemente sobreescribes lo que te haga falta, pero ya no tienes que configurar todo el ambiente para Node desde cero porque él usa la receta y de fondo ya te instala todo lo que necesitas. Entonces, eso es una ventaja de trabajar con Lando. La otra ventaja es que, como les decía, lo puedes configurar muy fácil. Entonces, justamente la intención de poder tener un entorno local y poder tocarlo es que nuestro entorno local se parezca, y la intención de trabajar con Docker es que se parezca a producción, a un ambiente más productivo, donde la versión de PHP es la misma, donde la versión de base de datos es la misma. Entonces, colando eso es sencillo porque puedes decir, bueno, quiero este PHP, quiero esta versión de MySQL, y él se encarga de arrancar todos los containers necesarios con esas versiones de cada cosa. Entonces como que te facilita el hecho de poder configurar un entorno local que se parezca a un entorno productivo o de pruebas. Y lo otro que tiene es que es muy fácil. Cuando les muestre el archivo de configuración de Lando, se van a dar cuenta que se entiende muy rápido y es un archivo muy pequeño y él te soluciona todo lo demás de fondo. Entonces es de fácil configuración. Entonces para mí eso es muy bueno para cualquier desarrollador porque lo que les decía, no tienes que ser un experto en Docker, sino que simplemente descargas el Lando y el Lando te lo mueve todo el lenguaje que cualquier persona podría entender y empiezas a programar directamente, que es lo que sabes hacer. No necesariamente ser un DevOps que va a configurar todo, porque no necesitarías Lando si fueras un DevOps, instalarías todo por tu cuenta. Entonces, bueno, esas son las ventajas. Y bueno, en conclusión es eso, al hacer todo así, pues nos concentramos en lo importante, es poder hacer el código que necesitamos hacer y ya, o sea, no tenemos que pensar en cómo configuro el Docker que los containers, que les configuro un servidor de mail. Lando lo hace casi todo, o sea, lo hace todo. Y si no, Lando puede llegar al nivel de detalle, si ves la documentación, de tocar el archivo de Docker de un container específico. Entonces, puedes ir desde lo más básico hasta lo más específico con Lando. Entonces, bueno, la compatibilidad de Lando. Lando es multiplataforma, funciona en Windows, Mac, Linux. En Windows tiene su requerimiento, pero el requerimiento viene más por el lado de Docker, por lo que he visto.
porque no todos los Windows soportan Docker en sus versiones más recientes y la soportan bien. Entonces, para mí la limitación de Windows es más por el Docker. Entonces, bueno, aquí en la página de ellos, estas son las versiones sugeridas de ellos. Yo recomiendo trabajar con Linux o con Mac, con Windows. He visto que siempre, a pesar de que tengan una versión específica, como que a veces siempre hay algún problema porque las configuraciones de Windows como que no siempre son tan sencillas de tocar. Entonces, sugiero trabajar más con Mac y con Linux, pero Windows sé que hay gente que lo hace correr bien, obviamente con las versiones sugeridas por ellos y todo eso. Entonces, bueno, ahora voy a entrar en el tema de la configuración. ¿Cómo es la configuración de Lando? ¿Cómo se ve un archivo de configuración? Entonces, para la configuración de Lando existe un archivo que se llama lando.yaml, que es el que se encarga de tener la configuración de nuestro proyecto. Entonces, en este caso siempre le damos un nombre al proyecto, entonces le damos el nombre que queramos al proyecto que estamos trabajando. En este caso, como ejemplo, tengo una receta para Drupal 8, entonces él de fondo ya tiene ciertas cosas, ciertas sugerencias para Drush y ciertas cosas listas. Entonces, por lo que ven ahí, mira, en general este es un archivo. Con este archivo, como lo ven así de sencillo, yo ya tengo listo base de datos, PHP, email, listo para trabajar en Drupal 8. Solo con este archivo ya tengo todo lo que necesito para un ambiente listo para trabajar con Drupal 8. Entonces ahora lo que quiero hacer es entrar en detalle como en las cosas más importantes para desarrollo de PHP y de Drupal en general. Entonces, lo primero sería, bueno, cómo tocar configuraciones de PHP y base de datos. Entonces, si se dan cuenta, acá en esta parte, tiene una parte de config, donde yo le digo la versión de PHP que quiero usar. Entonces, aquí en este caso le digo PHP 7.2 y ya simplemente le especifico ahí la versión. Y podría poner PHP 7.0, 7.1 y en otras versiones soporta 5.6, ¿no? Las que necesiten. Igual en la documentación de Lando está todo. Tú buscas PHP Lando y te dicen, listo, si quieres una versión muy antigua, haces esto, si quieres una versión nueva, haces esto, ellos te explican todo. Aquí me centré en versiones de PHP 7 porque Drupal 8 trabaja principalmente con PHP 7 en adelante. Lo otro es para base de datos. Aquí también tenemos una parte de servicios y el servicio de base de datos que va a arrancar su propio container de fondo. Eso es lo que Lando va a hacer. Va a crear un container para base de datos. Tú le puedes especificar también el tipo de base de datos y la versión. Entonces ahí podrías usar MySQL, Postgre, MariaDB. Bueno, Lando tiene soporte para diferentes motores de base de datos. Entonces simplemente harías eso. Pones el que quieres usar y la versión, y también Lando te tiene como una lista en la documentación de las versiones que soporta y de todo eso. Entonces esa es la primera parte, PHP y base de datos. ¿Qué otras cosas? El web server que vamos a usar. Normalmente los web servers más conocidos y más usados para desarrollo PHP en general son Apache y Nginx. Entonces en este caso, si se dan cuenta aquí, nos permite configurar eso también. Nos permite configurar si el web server va a ser un Apache y la versión que tiene, o también nos permite configurar en Nginx. También le ponemos ahí Nginx y él automáticamente hace el trabajo también. Entonces, bueno, eso es un tema por el lado del web server. También tenemos configuración de mails. Normalmente cuando estamos en entornos de desarrollo local, necesitamos también probar el envío de mails, y muchas personas instalan sistemas como Mailtrap, Mailhack, todo ese tipo de sistemas que les permiten como capturar todos los mails que se mueven internamente y saber si se enviaron, si no se enviaron, en lugar de tener que hacerlo todo por tu cuenta y configurar un servidor con todo el mail. Entonces él ya viene preparado con un tipo de servicio que se llama Mailhack, que usa la herramienta Mailhack. Entonces tú simplemente haces lo siguiente, le dices, bueno, quiero usar el servicio Mailhack, le podrías poner cualquier nombre acá, este es el nombre del servicio, pero esto realmente es el tipo de container que va a arrancar. Entonces le lanzas y le dices, quiero que capture todos los mails que salgan desde el app server, que es el container que tiene el PHP o el Drupal funcionando. Entonces
Simplemente lo lanzas ahí, le dices quiero encajar, quiero que capture todos los mails que salen del app server y le puedes dar un proxy a ese mail hub. Entonces tú puedes decir quiero ver la interfaz de mail hub en tal ruta y tú le dices esta es la ruta que quiero, y tú vas y visitas esa ruta cuando el Lando está funcionando y ahí vas a ver toda la interfaz de mail hub. Cada vez que envías un mail, pum, ahí va a aparecer automáticamente. Entonces te da esa facilidad. En el siguiente slide, de hecho, tengo como una vista, cómo se ve Mailhub, o sea, algo así. Entonces, como que tienes el Mailhub andando y él automáticamente van llegando ahí los mails y te captura toda la información. Entonces, no tienes que hacer toda la configuración del mail por tu cuenta porque él ya lo hace de fondo y funciona bien. Apenas lo pones a funcionar con Drupal, ya empieza a funcionar automáticamente. Lo otro que puedes hacer también con Lando es tener variables de entorno. Entonces también es una ventaja, podrías emular ciertos comportamientos de variables de entorno para desarrollo local y diferentes para producción. Y lo puedes hacer por medio de este archivo que se ve acá. Entonces tú le dices que vas a usar un archivo de variables de entorno, que en este caso está aquí en esta parte que dice File. Por defecto, cuando descargas el Composer de Drupal, él ya te tiene aquí como una sugerencia de nombre de archivo. Este está bien usarlo, simplemente usamos el que está ahí en la sugerencia, podemos usar este mismo. Y en este archivo ponemos la configuración de las variables de entorno. Un ejemplo de uso de variables de entorno sería la conexión de base de datos. Normalmente Drupal trabaja con un archivo que se llama settings.php, que es donde está la información de la conexión de base de datos. Algunas personas tratan de no poner ese archivo en el repositorio, pero por lo general es útil poner ese archivo en el repositorio porque puedes compartir configuración que sea global desde el entorno local hasta el entorno de producción y después separar en diferentes pequeños archivos. Si en caso de que sean solo cosas para el entorno local, creas una condición en el archivo de settings que corran solo en el entorno local y otras para producción, pero está bien compartir el archivo de settings y lo que haces para no lanzar la información de la conexión de la base de datos en el repositorio es que usas variables de entorno, como en este caso, que dices, bueno, esta sería mi base de datos, estos son los datos básicos para una conexión de base de datos de Lando con Drupal, él ya te los configura, tú podrías simplemente usar estos y por defecto ya te crea una base de datos que se llama Drupal 8, te crea todo esto y tú podrías usar esto tal cual como está ahí. Y en producción reemplazas, usas tus propias variables de entorno de conexión a la base de datos y ya. Pero esto sería un ejemplo de qué caso sería bueno usar variables de entorno. Y bueno, este archivo obviamente sí no iría en el repositorio porque simplemente lo tiene cada uno en su entorno local y es diferente para cada proyecto. Y bueno, este sería el ejemplo que les decía. En el settings PHP yo simplemente hago esto, llamo las variables de entorno y las uso y lanzo el archivo al repositorio y él ya funciona con esas variables en local y en producción. Entonces esa sería la estrategia. Estas cosas que mostré serían como todas las configuraciones más básicas para trabajar con Drupal 8. Si se dan cuenta, solo tocando esas cosas ya el sitio está listo para trabajar con Drupal 8, no tiene que hacer nada más. Está listo, funciona con mails, funciona con todo lo que necesita funcionar, PHP, base de datos y en general es eso. Ya si van a hacer cosas un poco más complejas, la documentación de Lando es bastante completa acerca de las recetas y acerca de cómo tocar más en detalle versiones de cosas, pero este es el archivo básico de configuración. El otro tema que es interesante conocer sería los comandos básicos que usa Lando. O sea, cuáles son los comandos que sueles usar cuando estás trabajando con Lando. Entonces, el primer comando que se suele usar cuando estás trabajando con Lando es que tú haces un Lando start. Entonces, donde tienes ese archivo de .yaml, corres el Lando start y él en ese momento, si los containers no están construidos aún, él los empieza a construir y los deja listos, los arranca, los construye y los arranca. Pero si tú ya los construiste antes, o sea, ya están construidos con las versiones de PHP que necesitas, con las versiones de base de datos, al hacer el Lando start simplemente los inicia, entonces es un proceso mucho más rápido. Entonces ese es el que sueles usar siempre que vas a arrancar el proyecto. Si tú, por lo menos, si tú estás trabajando en un archivo, en un ambiente con Lando,
y ya está encendido, y puedes apagar la máquina y él automáticamente va a apagar los containers, todo eso, y al otro día cuando inicias a trabajar le das dando start en la carpeta del proyecto y él automáticamente arranca los containers y ya como ya están construidos ya no necesita volver a construirlos con las versiones de PHP con base de datos, sino que ya están listos para arrancar, él simplemente los inicia y ya, y empiezas a trabajar. Eh, el otro que puedes llegar a necesitar es hacer un restart. En ciertas condiciones requerirás un restart por temas de caché, de pronto muy fuerte. Obviamente como es un sistema que ya está optimizado, en algunos casos como que si mueves ciertos archivos y todo eso, como que a veces queda con el caché de ciertas rutas de archivo y todo eso, te vas a dar cuenta que a veces pasa. En esos casos es útil un restart, que simplemente lo que va a hacer es reiniciar los containers. No los vuelve a reconstruir, o sea, los containers siguen siendo PHP 7.2, MariaDB en cierta versión, pero simplemente los frena y los vuelve a arrancar como para que se limpie un poco ciertas cosas de caché y todo eso, como que vuelvas a estar seguro de que ya no es nada raro por el lado de tu aplicación, sino que de pronto era por el lado del caché. El otro sería un rebuild. Este comando de rebuild sería en el caso de que, bueno, tu proyecto cambió y ahora el servidor de producción está usando PHP 7.3 porque ya salió. Y supongamos que ahora listo, Lando ya también la soporta, pero tú ya tienes los containers construidos en versión 7.2. Entonces necesitas subirle la versión. Entonces lo que haces es cambiar el archivito de Lando, le pones el 3 y le das un rebuild. De hecho, puedes hacer un rebuild general, un rebuild por container. Entonces tú podrías decirle Lando rebuild app server. Entonces él solo reconstruiría ese que cambiaste. En ese caso, solo le subiste la versión de PHP. Entonces le haces Lando rebuild app server y él vuelve a construir ese para actualizarle la versión y dejarlo listo para trabajar. Entonces, bueno, este solo en esos casos en el que necesitas reconstruir un container desde cero o todo el sistema desde cero. Y Lando Info, que suele ser útil para que él te lance información de los puertos que está usando, ese tipo de cosas, te las lanza con Lando Info. O sea, como que tú dices, bueno, tal container, qué puertos está usando, cuáles no, como que tú le puedes decir Lando Info, te saca uno general, o también le puedes hacer un Lando Info a un servicio en específico, solo base de datos. Por lo menos yo lo he usado en casos en los que conecto un sistema de interfaz gráfica para base de datos. Entonces necesito saber en qué puerto le lanzó ese container. Entonces simplemente le hago un Lando Info al database, él me dice qué puerto y yo le digo a mi cosito local de base de datos, listo, conéctame a este puerto y ahí aparece la base de datos, lista, para que yo la pueda mirar. Entonces ese es otro que se suele usar mucho. De hecho tiene más, otros comandos más, pero estos suelen ser como los más útiles y los más usados en Lando. ¿Qué otras cosas tiene Lando? Lando tiene algo que ellos llaman tooling. Para ellos el tooling es justamente una forma de usar las herramientas o los comandos que tú sueles usar en otros proyectos dentro de Lando. Entonces supongamos que para Drupal se suele usar mucho Composer, se suele usar mucho Drush, Drupal Console y podrías usar hasta PHP Unit, muchas cosas más. Y normalmente lo que tú necesitas es correr un comando, PHP Unit tal cosa, Composer tal cosa. Pero normalmente como estás corriendo un container necesitas que eso corra dentro de un container de Lando. Entonces Lando usa esta estrategia de tooling para que tú le puedas, estando fuera de los containers, puedas lanzarle el comando directamente. Entonces este sería un ejemplo. Supongamos que necesitamos usar Composer. Entonces haríamos esto. En la receta para Drupal 8 ellos ya tienen listo la herramienta para Composer, para Drush y para Drupal Console. Entonces simplemente tú haces Lando Composer, y haces lo que necesitas que haga el Composer y él automáticamente dentro del container de App Server corre este comando que le dijiste. Y no necesitas entrar al container por SSH ni nada así raro, sino que él automáticamente detecta esto, detecta en qué container tiene que correr esto y va y lo corre y te lanza te dice lo que te tiene que decir. Entonces para Composer suele ser muy útil, ya viene listo. Otro caso puede ser con Drush, cuando necesitas, no sé, limpiar caché con Drush, recuperar una sesión de usuario, muchas cosas se pueden hacer con Drush en Drupal.
Entonces, un caso sería eso, le dices Lando Drash, lo que necesitas, en este caso, activar un módulo group, Lando Drash esa es una de las cosas. Y la otra es para Drupal Console, que también, como les decía, ya viene instalada. Drupal Console es, para los que no lo han usado mucho, sería como la versión de Drupal del console de Symfony. Y esa fue la intención de los creadores, crear un Drupal Console que simula lo que hace el console de Symfony, que es ayudarte a generar código listo para empezar a trabajar y ese tipo de cosas. Entonces, Drupal tiene una herramienta que se llama Drupal Console, con el que le puedes pedir que te dé los archivos iniciales de un módulo, te los entrega ya listos, te dice dónde vas a poner el módulo, aquí, cómo se va a llamar, te empieza a pedir información, le das enter y él automáticamente genera los archivos en el lugar donde deben estar con la información que necesitas para que empiece a funcionar. Entonces Drupal Console tiene varias herramientas para crear plugins en Drupal, para hacer un montón de cosas. Entonces bueno, ese sería otro caso de tooling. Entonces, también en la documentación de Lando vas a ver que puedes configurar PHP Unit, puedes configurar un montón de cosas, Node, cosas de Node para correr comandos de Node dentro de los containers. Entonces es muy sencillo, tú simplemente le dices en el momento en que inician los containers cómo quieres cuál servicio como quieres instalar, le dices los pasos para instalarlo, como si hicieras un sudo apt-get o tal, ese tipo de cosas. Él los corre cuando construye los containers y después tú desde la configuración le dices ahora este container tiene el comando npm de Node y él automáticamente ya sabe que cada vez que le pidas correr un comando de npm va a ir a tal container que era de Node y no al del observer. Cosas así te deja hacerlo y en el archivo de configuración te lo deja hacer bastante rápido. Y bueno, lo otro que quería mostrarles, porque ya aquí vimos como lo más básico, es bueno, cómo se ve Lando ya cuando está funcionando. Entonces ya vimos lo básico, entonces yo ahora voy a tratar de compartirles mi pantalla, si lo logro, y les muestro cómo se vería ya Lando funcionando en un sitio normal. Entonces, déjenme tratar de pasar aquí mi pantalla a este lado y compartirles lo que tengo yo acá. Entonces, vamos aquí. Listo, aquí ya estoy mostrando mi pantalla, se ve un poco pequeña. Ahí lo alcanzan a ver bien o tratamos de que se vea un poco más grande. Si yo hago esto, ¿qué pasa? Listo. Entonces, por ejemplo, uy, se ve demasiada opacidad allá atrás. Vamos a ver si se ve mejor así. Se sigue viendo todo muy al fondo. ¿Se alcanzan a ver bien esta parte o...? Casi. No, es que está muy... La opacidad está muy rara. Esa transparencia que tienen. Sí, es que es la transparencia que está demasiado. ¿No? De pronto con ese se va a ver mejor. No, lo raro es que ya no me está mostrando lo que tengo en esta máquina. A pesar de que les estoy diciendo que refleje las pantallas. Vamos a bajar esto también. Bueno, creo que ahora se enloqueció. Ah, mira, ahí se ve. Bueno, se ve un poco mejor. Ahí se ve un poco mejor, ¿sí? Listo. Vamos a hacer bueno, aquí tengo un sitio de Drupal 8 básico. Simplemente lo que hice en este caso es bajar el Decomposer de Drupal 8. Por ejemplo, si lo muestro acá, voy a quitar también esta pantalla para poder mostrarles acá dónde está. Si busco aquí Drupal 8 Composer, ya hay una receta de Drupal 8 para Composer. Entonces, en este caso lo único que hice para esto fue que descargué por Git el Composer para Drupal 8 y en esa misma carpeta metí el archivo de Lando, que vamos a ver si se ve acá. Metí el archivo de Lando que, como pueden ver ahí, está por acá, el archivo de Lando.
Y aquí están el resto de cosas que llegan con el Composer de Drupal 8. Entonces metí ahí mismo el archivo de Lando y ahí está el coso. Y como ya está funcionando, más o menos así está el archivo de Lando, es este. Tal cual como se los mostré, tiene simplemente un nombre, Drupal 8 limpio, la receta. Le pongo el webroot porque la versión de Drupal 8 de Composer como que te deja configurar como un webroot. Detrás del webroot él saca las cosas de configuración y ese tipo de cosas, y lo que está en el webroot es ya solo el sitio, lo que está el index.php y todo lo demás para allá adentro está en esta parte. Entonces por defecto es web, pero tú puedes ponerle el nombre que quieras tanto en el Composer como en el Lando, porque en el Composer también está por acá por defecto. Si no estoy mal, por ahí cae. Espero encontrarlo. Vamos a ver si está la palabra web. No, mira que aquí no sale. Creo que ya lo tienen por defecto, en las versiones antes sale. Pero por defecto es ese. Igual se lo puedes cambiar en el Composer y lo puedes cambiar aquí también. Le puse esta versión de MariaDB, esta versión de PHP. Le puedo configurar un proxy. Por defecto ellos, si quieres configurar un proxy que termine en .com, lo tienes que poner en tu archivo de host, pero automáticamente te lo dejan funcionar. O si no, ellos también funcionan con este, si tú pones así Lando Site, ya no necesitas usar el archivo de host local, sino que ellos se encargan de hacer todo el enrutamiento para eso y te lo dejan funcionando automáticamente. Algo hacen por allá de fondo y te lo dejan funcionando. En mi caso, por probarlo, lo tenía así y ya tengo el archivo en el host configurado para que responda a esta ruta en el localhost y listo. El archivo de las variables de entorno, que era como se los mostraba antes, ahí ya está listo. Entonces ya simplemente voy acá, voy a volver a enviar esto para que quede arriba. Voy acá y le digo Lando Start. Y bueno, ahí pasa lo que yo les decía. En este caso, estos containers ya fueron construidos, entonces él solo los está iniciando. Entonces él empieza a decir, listo, estoy iniciando el de base de datos, el observer, él empieza a sacarte todo. Y cuando termina te dice, listo, estoy listo, estas son las rutas para que empieces a trabajar. Entonces vamos a esperar a que inicie. Eso sí dependerá de la velocidad de cada máquina, todo ese tipo de cosas, pero en general no suele ser tan lento. Mi computador es un poco viejito, entonces creo que se demorará un poco, pero vamos a ver. ¿Qué configuración estás dando a tu Docker? ¿Ah? ¿Cuánto sí, no lo estoy dando mucho porque, claro, acá tengo el Docker andando, como ven. Cuando arrancas Lando y él detecta que el Docker no está iniciado, él automáticamente te lo inicia, por si no lo inicias automáticamente, él te lo inicia. Bueno, mira, funcionó bastante rápido, aquí ya está. Entonces, mira, acá me dice localhost, tengo estas rutas para localhost y puertos directamente, o si no, tengo el proxy que definí ahí. Entonces puedo ir directamente agarrar esto e ir al sitio que use. Entonces voy a agarrar este sitio, ¿ya? Y ahí va a estar el sitio de Drupal. Entonces listo, aquí ya tengo el Drupal funcionando. Supongamos que hago un logout, o sea, me va a salir de la parte de administración. Y lo que les decía, voy a recuperar el usuario, un acceso como usuario administrador, entonces simplemente hago un dash ULI, este que está acá, creo que no se alcanza a ver, voy a volver a lanzarlo para arriba para que lo puedan ver bien. Y lo que les decía, entonces hago así Lando dash ULI, que es el comando que usa Drupal para recuperar te da un acceso único de usuario por temporal. Entonces ahí va a correr el comando de dash dentro del container del app server y me va a volver la respuesta. Y agarro esa respuesta y uso esto para ingresar como el usuario administrador del sitio. Y así también podemos hacer una prueba con un módulo, descargando un módulo de Drupal por Composer, por ejemplo. Vamos a hacer una prueba descargando el módulo de Webform o algo así. Drupal. Entonces vamos a hacer esa prueba. Entonces, por lo menos, si necesitamos instalar el módulo Webform con Drupal con Composer, la norma general suele ser que tomas el nombre que está aquí en la ruta
webform. En este caso yo lo voy a hacer así, le digo Lando, composer aquí, composer, require, Drupal, porque él ya les tiene a todos este cosito de Drupal, entonces pones Drupal y el nombre del módulo y listo, ahí ya va a empezar a descargar el módulo webform, ya lo va a empezar a descargar donde es, en la carpeta de módulos country, listo para usar. Y en el siguiente paso lo podemos activar para que se den cuenta cómo funciona también. Corro Lando Drush y lo va a activar. Estos comandos que usas así por Lando te reciben los mismos flags que uses para el otro. Si quieres poner flags de back también, de back puedes usarlos. Entonces es como correr el comando directamente, solo que al comienzo escribes la palabra Lando y ya de resto funciona todo igual de en adelante. Entonces listo, mira aquí me está diciendo que actualizó el archivo de Composer y ya va a terminar. Vamos a esperar un momento. Mientras tanto voy a llegar acá. Vamos a ver si termina. Hacemos un poco más. Bueno, en este caso sí dependemos del internet. Bueno, creo que debería haber escogido un módulo más sencillo. Sí, creo que el módulo webform es un poco... Tranquilo, apago el torno. Sí, sí. Dejen de descargar películas. Bueno. Y bueno, en general mientras esto se descarga, bueno, lo que les quería contar, si se dan cuenta, bueno, fue muy sencillo en general, o sea, la cantidad de archivos que necesito para arrancar son muy sencillos. Me descargo el template de Composer para Drupal 8, creo un archivo de lando.yaml porque bueno, asumimos que ya tenemos instalado Lando, entonces creo el archivo de Lando y le doy Lando Start y ya, él arranca todo. Y ya puedo empezar a usar todas estas cosas, ya tengo el ambiente local listo para trabajar. Entonces, solo quería mostrarles unos comandos ahí sencillos para que vieran cómo interactúa fácil con Drupal. Pero si querés usar, por ejemplo, Memcache o Apache Solar, otros servicios. Sí, eso también era lo que les contaba. Hay unos que ya vienen en algunas recetas o ya vienen los servicios ya hechos listos como Redis. Como Drupal 8 está mejor integrado con Redis que con Memcache. Entonces el container para Redis ya está en la documentación súper claro. Entonces como que ese lo puedes agarrar. Creo que el de Memcache también está, pero ahora podemos mirar un poco. Y Solar también. Y Solar también, como que puedes aprovechar y si hay algún servicio que no está muy listo, cuando pides un container nuevo, tú de hecho podrías especificar una imagen de Docker, la que se te ocurra, para que la configure en un sí, entonces como que te da esa flexibilidad. Hay cosas que ya vienen muy listas y otras que las tienes que investigar un poco, pero está la documentación para lograr hacerlo. Entonces bueno, aquí ya terminó. Vamos a ver arriba. Entonces se supone que ya descargué el módulo webform. Si voy a mi sitio en Drupal, me voy a dar cuenta de que el módulo todavía no está activo, porque ya simplemente lo que hizo fue descargarlo. Están ya todos los archivos listos en mi sitio, pero el módulo no está instalado. Entonces voy a mirar aquí en la parte de donde se muestran los módulos y miro webform. Si se dan cuenta, aquí no está nada instalado, entonces lo voy a activar por Drush también. Entonces simplemente hago Drush y listo, o sea, ahí ya va a activar el módulo y va a funcionar como un comando de Drush normal en cualquier ambiente local. Entonces, en general esto sería, vamos a esperar que se active y ya con eso concluiríamos un poco el tema de Lando y ya podríamos hacer algunas preguntas. Listo, entonces aquí me dice listo, que lo instaló satisfactoriamente. Si vuelvo a recargar esta página, y lo que debe pasar es que el módulo web ya debe estar activo.
en el sitio. Bueno, vuelvo a buscar el módulo web form y ahí ya está. ¿Sí? Ya está activo ahora. Entonces, eso era como en general. Funcionan todos los comandos de Drupal Console. Podría crear un módulo desde cero. Podría correr cualquier cosa. Yo le he configurado cosas de PHP Unit, de test funcionales, a Lando se las he logrado configurar y un montón de cosas se pueden hacer. Entonces, en general esa es la idea. La idea es que hoy se llevara como una idea general de cómo funciona el Lando, de que pudieran ver que es muy sencillo para arrancar y como que la próxima vez que empecemos ya con temas más fuertes de desarrollo y todo eso, como que todos podamos tener un Drupal local para empezar a trabajar y no simplemente quedarnos con la teoría, sino ya empezar a tocar un sitio en Drupal, empezar a dañarlo, no hay problema, arrancamos el sitio desde cero, lo instalamos de nuevo y no hay problema. Entonces, bueno, esa es la idea de hoy es quedarnos con esta parte básica de Lando. Lando tiene su propia documentación, vamos a buscar así Lando Development. Yo lo suelo buscar así, ese es el primer resultado que me sale, Lando Documentation, y se van a dar cuenta aquí hay información acerca de las recetas, de un montón de cosas. Entonces, bueno, creo que tiene guías generales. Entonces, bueno, te dice información general de ciertas cosas. Por ejemplo, acá los comandos que pueden usar comandos para obtener logs, ese tipo de cosas de los ambientes, bueno, un montón de cosas. Entonces, también si buscan, por lo menos si alguien trabaja con Laravel, puede buscar aquí Laravel y ellos tienen una receta para Laravel, te dicen cómo tocarle ciertas cosas. Tienen recetas para Joomla, no sé si hay gente que todavía lo usa. Recetas para un sistema con Lent, bueno, todo, engines, todo eso. Entonces, bueno, ya la idea es que si quieren ya jugar más, puedan entrar a la documentación de Lando y empezar a revisar por ahí. Entonces, bueno, en conclusión eso sería todo. No sé si hay preguntas. ¿Podés acceder a la base de datos? Sí, bueno, podríamos hacer el ensayo. De hecho, mira, yo uso aquí, yo uso este como sistemita ahí local para ver las bases de datos que tengo. Perdón, yo lo que suelo hacer es instalar el PHPMyAdmin como un servicio de Lando. Entonces me quería un Docker con Node y nada. También podría funcionar. Y la consola de SQL no viene con Lando. Pero igual el comando ya está en el servicio, entonces me imagino porque tú haces un Drush SQLC y ya te conecta igual. Sí, claro. Te conecta ¿Y XDebug? El XDebug también, de hecho si buscas aquí la documentación de Lando te explican todo. También ya está ya está. De hecho, mira, hay gente que ya subieron para Lando PHP Store. Ya todo con Facebook, bueno. Te explican el paso a paso qué cosas debes activar en el PHP Store y qué cosas activas por el archivo YAML. Y bueno, como que te lo explican. Sé que Fabián ya lo ha configurado. Funciona. Él sabe que funciona. Entonces, sí, te explican todo eso. Lo que les iba a mostrar, por ejemplo, yo uso esta. Digamos que esta que uso, este es el proyecto que estamos trabajando, pero lo que les decía, él está buscando en el localhost, está buscando los mismos archivos de siempre Lando, pero lo que puede variar es el puerto. Entonces yo ya tengo el sitio andando y le voy a decir Lando Info, en este caso, Lando Info del servicio database. Entonces le digo, dame la info de ese container. Entonces él te va a traer aquí la información de ese container y te va a usar el puerto que está ocupando en el localhost. Yo agarro ese puerto, me lo llevo acá y le digo que se conecte a ese puerto y ya, aquí ya estoy viendo esa base de datos. Bueno, ya estoy viendo. Entonces ya lo tengo listo. Sin necesidad de arrancar otro servicio, simplemente puedo usar un sistema que se conecte a las bases de datos para una interfaz visual y ya, en ese tipo de casos lo puedo usar. Entonces, esa es una.